Existe la buena suerte, la mala suerte. A veces las personas piensan que, bueno, yo estoy enfermo, me tocó la lotería negativa, por culpa de la casualidad, de la suerte, yo me he enfermado. Existe la mala suerte en el tema de la salud y en otras cosas. Bien, sí es verdad que a veces las cosas no salen como nosotros desearíamos, a pesar de que hayamos hecho las cosas bien. Pero en general, nuestra salud es el fruto de nuestros hábitos, de lo que hemos hecho o dejado de hacer. Y así, y se sabe, que la mayoría de las enfermedades actuales tienen mucho que ver con la forma de vida que tenemos. Los padres y las madres hoy deberían conocer el funcionamiento del cuerpo y de la mente para así poder ayudar a sus hijos y a sí mismos. Santiago 4:7 dice: «Someteos pues a Dios y resistid al diablo, y él huirá de vosotros». El enemigo intenta tener en sus manos nuestra fuerza de voluntad. ¿Cómo? Pues precisamente con nuestros apetitos, por medio de las drogas, el café, la Coca-Cola, el azúcar, la comida, los apetitos. Nos engancha y a partir de que estamos enganchados, ya nuestra fuerza de voluntad es incapaz de vencer y hacer que nosotros hagamos aquello que conviene, no lo que nos está pidiendo ahora nuestro cuerpo. Así enganchó a los israelitas en el desierto y consiguió entramparlos y vencerlos, y que muchos murieran por la satisfacción insana del apetito. Esto se encuentra en el libro de Números, en la Biblia, en el capítulo 11. De ese modo, Él consigue que nuestra fuerza de voluntad, es decir, nuestra capacidad de decidir, aquella que Dios nos dio como el gran don, se debilite, dejándonos como un barco a la deriva, a merced de las olas de los apetitos, a merced de la voluntad del enemigo. Unos somos tentados por la pereza y la comodidad, es la era del sedentarismo. Otros por el exceso de trabajo, en la era del estrés también. Es decir, la humanidad está dividida entre estos dos extremos, unos estresados y otros sedentarios, sin hacer nada de ejercicio. Al enemigo no le importa si trabajamos mucho o poco, lo que le interesa es que nuestra capacidad de decidir se pierda y así estemos en sus manos, sin fuerzas ni ganas para las cosas espirituales, para las cosas de Dios. ¿Por qué la capacidad de decidir es tan importante? Porque es sencillo de saber, porque es el gran don que Dios dio al hombre cuando lo creó, y en el que nadie más que yo manda. Yo soy el que decido lo que hago o lo que no hago. La capacidad de decidir es importante. ¿Por qué? Porque amar es una decisión. Seguir o no a Dios es una decisión. Yo decido cada cosa que hago y así el éxito o el fracaso de mi vida, de mi salud, de mi vida eterna, depende de mis decisiones. Y cuanto menos capacidad tengamos de decidir, más estaremos en manos del enemigo. Yo tengo un buen amigo que es psicólogo, además de otras cosas, pastor, psicólogo y colega mío también. Este buen amigo presenta un gráfico con
la calidad de las decisiones, la calidad, la madurez de las decisiones. Y en este gráfico hay dos ejes, el de ordenadas y abscisas, y en uno de ellos está la bondad de la decisión, la bondad de las cosas, y en el otro el tiempo. Entonces, si un niño, por ejemplo, va a decidir algo, él va a decir, bueno, yo quiero un helado y lo quiero ya ahora. Entonces, la calidad, ¿pero por qué lo quieres? Porque me apetece, porque lo quiero, porque me gusta. La calidad de esa decisión tiene una madurez muy bajita, una calidad muy bajita, porque quiero un helado y lo quiero ya, tiempo cero. Y calidad prácticamente la misma. Ahora, si uno razona con el niño y le dice, mira, ¿qué te parece si en lugar de comer ahora el helado lo comemos después de comer, dentro de una hora o así, y el niño accede y dice, bueno, pues sí, es que ahora vas a comer, bien, accede, ya tiene un grado mayor de madurez. Pero si yo le digo, mira, no comas el helado, porque te va a poner los dientes feos y te vas a engordar mucho. Y el niño, por estética, decide, pues es verdad, la decisión tiene una cierta calidad mayor. Pero si yo le digo, mira, si comes este helado, tu salud no va a ser buena, te vas a poder enfermar con más facilidad, vas a tener más fácilmente catarros. Y además, y el niño acepta eso, la calidad de la decisión es mayor. Y si yo consigo convencer al niño y le digo, mira, ¿qué te parece? Mira, hay aquel niño que es pobre. Si en lugar de comprar un helado, tú pones el euro que te cuesta el helado y yo pongo 2 más y le compramos un bocadillo para que el niño, pobrecito, para que pueda comer. Y el niño accede, la calidad de esa decisión es mucho mayor. Entonces nuestras decisiones han de tener calidad y han de ser nuestras. Hay un estudio que se hizo con niños, que es conocidísimo, lo conoce todo el mundo, que se les daba un trocito de tarta y se les decía, mira, si tardas un tiempo en comer este trozo de tarta hasta que yo venga, si no lo comes, entonces yo te daré un trozo de tarta mayor. Y entonces algunos niños lo comieron y otros lo dejaron hasta que vino la persona. Se descubrió al final que aquellos que se habían controlado, que habían tenido control de su apetito, aquellos que habían hecho una elección más madura, mejor, aquellos a lo largo de su vida desarrollaron una capacidad grande en los estudios, fueron triunfadores, sacaron un 180% por encima de los que lo habían comido. Este estudio se hizo a lo largo de muchos años. Y luego tuvieron hogares estables, tuvieron matrimonios bastante felices y unos hogares bien estructurados. Es decir, fueron más triunfadores en la vida que los otros. La primera gran lección dada a Adán fue la de la abnegación. Las riendas del dominio propio fueron colocadas en sus manos. Y eso es importantísimo. Hablábamos de una palabra que está muy anticuada, una palabra muy impopular, retrógrada y evitada hasta por los traductores. Abnegación. Ahora se llama altruismo, pero no es lo mismo. La palabra abnegación, que algunos la traducen como generosidad, desinterés, desprendimiento, altruismo, como ya dijimos. No, la abnegación es una forma más elevada e implica a todas ellas.
todas ellas juntas darían la abnegación. Se emplea sobre todo tratando del sacrificio de las madres. La madre es ese ser tan maravilloso, que está dispuesta a todo por amor a los hijos. Hablo de madres normales. Son los seres más maravillosos de la creación. Aquellos seres que aman como nadie ama. Las madres, las buenas madres. Bien, ellas están siempre dispuestas a todo y a evitar la complacencia propia por el bien de sus hijos. La abnegación es el sacrificio también espontáneo de la voluntad, de los afectos o de los bienes materiales y aún de la vida en servicio de algo o alguien. La renuncia voluntaria. En inglés se le llama unselfishness, que, perdón por mi inglés que no es bueno, o self-denial o self-sacrifice. Es decir, falta de egoísmo, es decir, negación de uno mismo, es decir, autosacrificio. No están mal estas traducciones. Los padres necesitan percibir las responsabilidades que Dios les ha dado. Deben estudiar los principios de la salud y enseñar a sus hijos que la senda de la abnegación es el único camino seguro en la vida. La gran mayoría de los habitantes del mundo, por ignorar las leyes de la naturaleza, están destruyendo su capacidad de practicar la abnegación y se están inhabilitando para apreciar las verdades eternas. Cuando ignoran conscientemente su propia constitución física, conducen a sus hijos por la senda de la satisfacción inmoderada de sus deseos, preparando así el terreno para que sufran el castigo por violar las leyes de la naturaleza. En esto no demuestran una sabia preocupación por el bienestar de sus familias. A veces, y a mí me pasa a veces con las niñas, les permito un tiempo ver unos dibujos siempre que sean constructivos, no violentos ni mentiras. Vídeos que a ellas les gustan y son vídeos que les enseñan por medio de vídeos a leer, les enseñan lecciones morales, todo esto, historias de la Biblia, pero aún esto, si se les deja demasiado tiempo, se les estropea, porque el niño en la televisión o en los videojuegos o simplemente viendo en la tablet una historia, se queda de entrada, queda como hechizado. Haced la prueba, fijaros en los niños, están mirando así para la televisión o para cualquier otra cosa, porque les llama la atención. Pero en cuanto se lo quitas, entonces se convierten en iracundos. ¡No me apagues eso! Y se ponen tremendos. A veces los padres quieren borrar a sus hijos. Bueno, pues mira eso. Y si tal, pues con golosinas. Pues si no me come eso, le doy... A ver, ¿qué es lo que quieres entonces? Pues yo quiero un bollo de leche, por decir algo que no se llaman ya, por no meterme con una marca de nada. Entonces, yo quiero... Y entonces se le da la golosina para borrarlo, para que no me moleste. Pero, ¿les estamos haciendo un bien a los niños? Les estamos perjudicando grandemente. Y así salen los niños de hoy. Una obesidad mórbida en muchísimos. Niños que ahora se llama hiperactivos. Niños mal educados, claramente. Yo tengo un buen amigo psiquiatra que dice, no son niños hiperactivos. Era psiquiatra en el materno donde yo trabajaba y dice, no son niños hiperactivos, son niños mal educados. Lo que pasa es que ahora la psiquiatría inventó un montón
o la psiquiatría o los laboratorios, un montón de síndromes que antes no existían. ¿Qué pasa con ellos? Bueno, pues todo esto. Se sabe, por ejemplo, que el azúcar hace a los niños más hiperactivos, pero a lo mejor no es el azúcar, es que los niños son caprichosos y los padres les dan cualquier cosa y entonces están alimentando eso. En lugar de enseñarles a los hijos a ser abnegados, a hacer decisiones correctas, a hacer decisiones maduras. Aunque lloren, aunque pataleen, aunque... No, ¿cómo vas a reprimir al niño? No, eso es un disparate. El enemigo es astuto y consigue engañar aún a los escogidos. ¿Sabéis? Engaña, y sé que esto a lo mejor a alguien no le va a gustar, engaña a las mujeres muchas veces haciéndolas creer que estar en casa y cuidar de sus familias es ser una maruja. En Galicia se llama así, aquí no sé cómo se llama. Es ser una mujer que solo sirve para eso. Su trabajo, cuando se le pregunta, ¿en qué trabaja? En nada. ¿Cómo que en nada? Tienes un trabajo que es el más importante, que es el que salva a tu familia, el que crea hogar. ¿De qué vale tener una carrera, triunfar en los negocios, en una profesión, si tu familia se desestructura, si tu familia se pierde, si tus hijos acaban en la droga o en la delincuencia o separados de Dios? Él no te preguntará qué lejos llegaste en la vida, te dirá, ¿dónde están los hijos que te di? El ama de casa, esa maruja, a la que se le llama así, que con abnegación, ahí volvemos a la palabra, se dedica a enriquecer su hogar con su presencia y con su trabajo abnegado, ¿es una retrógrada? ¿Es una perezosa, una vaga? ¿Es una mujer sin valor? Yo voy a preguntar ahora mismo, y que cada uno se lo pregunte a sí mismo, ¿cuál es la obra más importante confiada jamás a un ser humano? Preguntároslo. Yo tengo mi propia respuesta, y mi respuesta es la de alguien que se llamaba María y que fue educadora del Salvador del mundo. Esa fue la obra más grande. Tenía en sus manos la formación, la educación del que iba a salvar a todo el mundo. La Biblia nos dice, lo dice Jesús, si alguien quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo y tome su cruz cada día y sígame. Niéguese a sí mismo. Cristo, el amado Maestro, dice, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame. Sí, sígalo, síguelo, sigámoslo. Tanto en los buenos momentos como en los malos. Sigámoslo al amistarnos con los más necesitados. Sí, nos apetece más ser amigos de aquellos cuya amistad nos hace subir en el estatus, pero sigámoslo en nuestra amistad con los desamparados. Sigámoslo al olvidarnos de nosotros mismos, al abundar en actos de abnegación y sacrificio en favor de los demás, a no responder al insulto con el insulto, a la injuria con la injuria, al manifestar amor y compasión por la raza caída. Cristo no consideró preciosa su vida, la dio por todos nosotros. Hay algunos ejemplos en la Biblia de gran abnegación. Uno de ellos era Jonatán. Jonatán, yo soy español, digo Jonatán, pero se puede decir de las dos formas. Jonatán era hijo del rey Saúl, por lo tanto, el heredero de la corona de Israel. Y él, por encima de todo, valoró
su amistad con su amigo David y la voluntad de Dios. Su padre quería matar a David para seguir él reinando y que después reinara su hijo Jonatán. Pero Jonatán no tenía esas miras. Él era un hombre de Dios y él sabía que Dios le había dicho que David sería el rey y él defendió a David aún a riesgo de su vida. Otro fue Juan el Bautista, que dijo una frase que queda grabada en diamante, y es necesario que yo mengüe, pero que Él crezca. Yo tenía una misión hasta aquí, y era ser el precursor, el anunciador del que iba a venir. Entonces yo ahora tengo que desaparecer y Él crecer. Pero en el lado contrario está Lucifer, que trató de usurpar lo que no le pertenecía y provocó una rebelión contra Dios. Y hoy inspira al mundo su misma filosofía en las personas, con palabras bien sonantes como autoestima. Tienes derecho a la felicidad por encima de todo, la realización por encima de todo. Yo tengo derecho a la felicidad por encima de todo. Entonces voy a dejar a mi mujer, que supuestamente estaría viejecita ya, y me voy con una chiquita jovencita, porque yo tengo derecho a ser feliz. ¿Tienes derecho por encima de todo a ser feliz? Eso te lo dice ¿quién? Te lo dice el enemigo. Te lo dice la cultura de hoy, que por encima de todo lo importante es ser feliz. Dios te puede dar felicidad, pero de otra forma, con la mujer de tu juventud, y te dice que la disfrutes, que eso es el todo de la vida, que disfrutes con ella, que disfrutes con tus hijos, que disfrutes haciendo el bien. El enemigo dice, no, disfruta en las diversiones y diseña los deportes, disfruta en el deporte. El deporte no es malo, pero hasta una parte del deporte es diseñada por el enemigo. Diseña para que uno triunfe derrotando al otro. Y ya no hablemos del boxeo, porque ahí uno tiene que matar al otro, o en otras actividades. Tiene que derrotar al otro y en algunos casos lo mata. Hablaba ahora de los toros, que también, para que muchos o unos sufran, otros tienen que perder siempre. Yo recuerdo a un árbitro, un italiano, que tenía menos pelo que yo todavía, que arbitrando un partido de fútbol, al final del partido, en el último segundo, uno de los equipos recibió un gol y quedaron hundidos. Habían ido ganando mucho tiempo y entonces ese gol los destrozó. Y entonces los otros saltando, abrazándose, y los hinchas de este equipo saltando de contentos, los hinchas del otro llorando, los jugadores tirados en el suelo, llorando, desconsolados. Iba el pobre árbitro a consolarlos porque les dio mucha pena. Ese es el goce. Para que uno goce, otro tiene que sufrir. Muchos dirán, no, pero es que la vida es así. No, esto lo hizo el enemigo así, porque Dios no piensa así. En Filipenses nos dice, nada hagáis por contienda o por vanagloria, antes bien con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores al mismo, no mirando cada uno lo suyo propio, sino cada cual también por lo de los otros. Y luego sigue diciendo, haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual, siendo en forma de Dios, no estimó ser igual a Dios como cosa a la que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, y hecho semejante a los hombres, y estando en condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte, y muerte de cruz. Este es el Espíritu. Esto es lo que Dios quiere para nosotros. Yo podía estar muy a gusto en mi casa,
pero prefiero ir a visitar a este paciente al hospital o a esta pobre familia en su casa. Podríamos tener más de esto, pero vamos a compartir con estas personas que no tienen nada. La abnegación es el principio básico del reino de Dios. Y concita el odio de Satanás, que niega hasta la misma existencia de la abnegación. No, en el fondo, mucha gente dice, cuando fui a hacer trabajo en el tercer mundo, trabajo humanitario, muchos decían, no, lo haces por sentirte bien, por tu propio egoísmo. Es decir, se niega que haya en la mente o en el corazón de alguna persona el espíritu de abnegación. Satanás lo niega desde el principio, niega que exista. Desde el comienzo del gran conflicto ha tratado de demostrar que los principios que constituyen el fundamento de la actividad divina son egoístas. Dios es un egoísta y califica del mismo modo a todos los que sirven a Dios. La obra de Cristo y la de todos los que llevan su nombre consiste en refutar las acusaciones de Satanás. Tanto los redimidos como los seres que nunca cayeron hallarán en la cruz de Cristo su ciencia y su canción, su himno preferido. Se verá que la gloria que resplandece en el rostro de Jesús y el de los que lo siguen es la gloria del amor y del amor abnegado. A la luz del Calvario es como hay que verlo todo, y se verá que la ley del renunciamiento por amor es la ley de la vida, porque Dios nos creó así. Incluso nuestras células se sacrifican unas en favor de las otras, y la naturaleza fue hecha. Los árboles para alimentar a los animales, la tierra alimenta a los árboles, los animales, los pajaritos nos dan sus cantos, etc. Dios creó el mundo para que fuese así, que el amor que no busca lo suyo tiene su fuente en el corazón de Dios. Dijo Cristo, nada hago de mí mismo, el que me envió, el Padre viviente, fue quien me envió, y yo vivo para Él, vivo por el Padre. No busco mi gloria, sino la gloria del que me envió. En estas palabras se presenta el gran principio, que es la ley de la vida para el cristiano. No has nacido para complacerte a ti mismo, a ti te complace Dios. No has nacido para buscar afanosamente tu felicidad. La felicidad te la da Dios, porque Él da con su espíritu amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza, todas aquellas cosas que te van a hacer feliz. No tienes que andar detrás de eso. Dios te lo da. A veces la gente me dice, que Dios te bendiga. Si le hago algún favor, a veces puedo hacerlo. Y me dice, que Dios te bendiga. Y dice, Dios no tiene que bendecirme más, porque si me bendice más, voy a necesitar un hermano gemelo para compartir, porque Dios ya me lo da. Me dio una familia preciosa, me dio el conocerlo a Él, me da lo necesario para comer, me da todo. Me da la felicidad de conocerlo y me da la esperanza de que voy a ver a mis seres queridos pronto. ¿Qué más puedo pedir? No andes más detrás de lo que anda el mundo. Busca a Dios y con Él encontrarás la felicidad, la paz y todo cuanto necesites. Y es lo que lo que deseo de todo mi corazón para ti, como lo deseo para mí. Que Dios te bendiga.